Tiush de la Rézago, Nechalguech. Bueno, muchos ya me conocen. Yo soy Adela Covarrubias Acosta. Yo soy lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y yo hice mi tesis de la fonología del zapoteco de San Bartolo Yautepec. Y bueno, algunas personas me pidieron que hiciera un video para explicar la propuesta de alfabeto que presento en mi tesis. Bueno, la propuesta de alfabeto que presento en mi tesis, aunque la presento en mi tesis, en realidad está basada en algo de trabajo previo que ya se había realizado antes, ¿no? Principalmente el manual para el rescate de la lengua zapoteca, publicado por la Asociación Civil Preservando el Dialecto de San Bartolo Yautepec. En este manual ya viene una propuesta de alfabeto bastante sólida para escribir el disdé, y ya que esta propuesta gozó de aceptación en la comunidad, pues lo tomé como punto de partida. Sin embargo, en el manual hay muchas inconsistencias. Hay, por ejemplo, un solo sonido se representa de distintas formas, dependiendo si está al principio o al final de la palabra. Hay un sonido en especial que se escribe en el manual como de 5 formas distintas. Entonces, parte del trabajo que hago en mi tesis es hacer esta escritura más consistente, más regular. Otra cosa en la que está basado la propuesta de escritura que presento en mi tesis es la escritura de los tonos que hace el licenciado Fausto Jiménez Cirilo. Él, basándose en su intuición como hablante de disdé y en su conocimiento de música, hace una propuesta para escribir los tonos en el disdé que es muy intuitiva y creo que muy didáctica también. Porque como ustedes saben, el disdé, al igual que otras lenguas otomangues, es una lengua tonal, es decir que el tono, o más de forma más técnica, la frecuencia fundamental, se emplea para diferenciar palabras entre sí. Por ejemplo, shik, jícara, shik, chachalaca. Y así hay una infinidad de ejemplos más. Ahora, no todas las lenguas zapotecas deciden representar el tono en su escritura, pero en el caso del disdé, que es una lengua que está en peligro de desaparecer, es importante que representemos estas cosas en el alfabeto para las personas que están aprendiendo disdé como segunda lengua y también para tener una documentación detallada de esta lengua para las generaciones futuras. Y bueno, un mensaje que quiero darles a los que son hablantes de disdé, los que ya lo hablan, es que por favor se animen a escribir, que se quiten por favor esa idea de que estoy escribiendo mal o no quiero enseñar lo que escribí porque pienso que está mal escrito. Esa idea de que escribimos bien o mal viene del español, viene de una tradición tan rígida, prescriptivista del español, y que tiene, entre otras consecuencias, pues la discriminación a las personas con menos educación, haciendo menos válido lo que ellos escriben, porque está mal escrito, porque tiene faltas de ortografía. Y este tipo de actitud, pues no nos sirve para nada en la escritura del disdé o de cualquier lengua que esté en peligro de desaparecer. No les debe preocupar si piensan que está bien o mal escrito. Ustedes deben de animarse a escribir y a mostrar y compartir lo que escriben. Y no les debe preocupar si piensan que está bien o mal escrito. Cualquier cosa que ustedes hagan por el disdé va a ser muy útil para las generaciones que vienen para documentar el disdé. No importa si no está exactamente como la propuesta de alfabeto. La propuesta de alfabeto simplemente es una herramienta para enseñar el disdé como segunda lengua y para documentar el disdé. En algún momento en el futuro estamos pensando hacer un diccionario. En el diccionario tendremos que estar todos de acuerdo cómo van a estar escritas las palabras,
cómo se van a presentar para que sea fácil de consultar para ustedes. Y ahí en el diccionario, pues sí, tendremos que estar todos de acuerdo en la propuesta de alfabeto que se va a utilizar. Pero para un uso práctico, para que ustedes escriban, no se deben preocupar si está bien escrito, si escribieron o no los tonos. Ustedes como hablantes de Disney saben cómo se debe pronunciar cada palabra, y si ustedes lo pueden leer y entender, entonces será útil. Ditov, hola de nuevo. Bueno, les voy a explicar ahora en este formato cada aspecto del alfabeto en este video. Primero voy a comenzar hablando de las vocales, después voy a hablar de las consonantes, diferencias, similitudes con el español y el disde, y finalmente voy a hablar de los tonos y la laringización. Voy a tratar de abarcar todo en un solo video y muy probablemente van a surgirles dudas o inquietudes, y quiero que por favor las escriban, las pongan en los comentarios para después hacer más videos, ¿no? Hacer todos los que sean necesarios para resolver sus dudas. Voy a estar escribiendo en esta especie de pizarrón. Bueno, comenzamos. Ahora les voy a hablar un poco sobre las vocales en el disde y la diferencia que hay con el español, ¿no? Porque cuando nos enseñan a escribir en español, nos enseñan que existen solo 5 vocales, ¿no? Que son A, E, I, O, U, que son las 5 vocales del español. Sin embargo, en el disde encontramos una sexta vocal que es la que hemos estado representando mediante esta secuencia de letras EA. Esta sexta vocal es la que encontramos en palabras como Schnee, rojo, Ve, nosotros, De, manteca, o en el mismo nombre de la lengua, disde, la última. Esta vocal, que no existe en el español, es una vocal que está, digamos, en el espacio intermedio entre la E y la A, que para pronunciarlo tendríamos que hacer como el mismo sonido de la E, pero abriendo un poco más la boca. E, como cuando pronunciamos la A. Otra manera de pronunciar este sonido de forma más consciente es si hacemos una transición entre la E y la A. Lo que está justo en medio de esa transición es ese sonido. Que esta representación de las dos letras es de alguna manera icónica, trata de representar que esta vocal pues es como una cosa intermedia entre la E y la A, ¿no? No es una secuencia de EA, sino que es un solo sonido, un solo fonema, como le llamamos los lingüistas, que está entre la E y la A del español. Ahora, ¿qué quiere decir cuando digo que esta secuencia de letras es un dígrafo? Un dígrafo es cuando utilizamos dos letras para representar un solo sonido, como por ejemplo la ch en el español es una letra C y una H. No significa que sea una secuencia de que tengamos que pronunciar la C y después la H, sino que esto junto representa un solo sonido en nuestra lengua, de la misma forma que la doble L, por ejemplo. La doble L representa un solo sonido en el español y en el disde.
que no necesariamente o no tiene ninguna relación con la L. De la misma forma, esta secuencia de letras EA es un dígrafo que representa una sola vocal, la E de dize, shne, ve o de. A que ahora bien, si ustedes son hablantes nativos de español o no aprendieron el dize de pequeños y están aprendiendo el dize como adultos, este sonido E les va a resultar muy parecido o lo van a escuchar casi como la E. Y eso es porque la manera en la que escuchamos las vocales o los sonidos en las lenguas está muy determinado por nuestra lengua materna, la lengua que aprendimos desde pequeños. Para una persona que aprendió a hablar el dize desde pequeño o que tiene el dize como su lengua materna, una palabra como tortilla y olla, get y get, les van a resultar muy distintas, mientras que para una persona que tiene el español como primera lengua, quizás las va a escuchar igual o la diferencia le va a resultar muy difícil de percibir. Mientras que para un hablante de dize, esas vocales van a ser muy distintas, tan distintas como la E de la I, por ejemplo, para el hablante de español. Y nosotros como aprendices de dize o que estamos aprendiendo el dize como segunda lengua, tenemos que aprender a hacer esta distinción de forma más consciente, ¿no? El alfabeto o esta manera de escribir la sexta vocal nos puede ayudar un poco a ser conscientes de en qué palabras debemos pronunciar esta vocal, esta E abierta. Le llamamos abierta porque se abre un poco más la boca, ¿no? Como con la A. Ahora bien, esta sexta vocal, la E, también la encontramos en otras lenguas zapotecas, como por ejemplo el zapoteco que se habla en Santa María Quigualani, el pueblo vecino, solo que en ese pueblo ellos lo representan como una E con diéresis. Y en otros pueblos también, como en Quiatoni, también escriben esta sexta vocal como una E con diéresis. Ahora, la ventaja de utilizar la secuencia de EA para el dígrafo para representar este fonema sobre la diéresis es que si nosotros le ponemos, si le ponemos diéresis a la vocal, entonces ya se vuelve difícil ponerle otros símbolos o cosas encima a la vocal para representar el tono, por ejemplo. Ya quedaría demasiado lleno de cosas. Y bueno, y por último, esta manera de representar la sexta vocal mediante el dígrafo EA viene desde el Manual para el Rescate de la Lengua Materna. Dice, no fue creado por lingüistas, y en ese manual pueden ver que se escribe de forma muy regular esta vocal en casi todos los contextos. Bueno, creo que esto es todo respecto a las vocales. Bueno, respecto a esta palabra, shne, algunas personas he escuchado que la pronuncian como shna, con A. Y bueno, quizás ya se han dado cuenta que existe variación en muchas palabras que algunas personas pronuncian de una forma y otras de otra. Esto es algo que sucede en todas las lenguas del mundo, lo que se conoce como variación, ¿no? Y también existe en el español, por ejemplo, algunas personas conjugan el verbo hubiera y otras personas dicen hubiese, y no es que esté mal dicho una de las dos formas, las dos formas son correctas, las dos formas se entienden, es lo que se conoce como variación. Y lo mismo sucede con esta palabra shne o shna. Son dos maneras de decir
la misma palabra. Y no es que una esté bien y la otra esté mal. Es enriquecedor y es muy interesante conocer cuando existe este tipo de variación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las nasales. ¿Qué son las nasales? Bueno, en el caso del disde nos referimos a consonantes como por ejemplo la M y la N. Decimos que son nasales porque cuando producimos estos sonidos se bloquea el paso del aire de alguna forma en alguna parte del tracto que va desde las cuerdas vocales hasta afuera y sale aire por la nariz. Por ejemplo, con la M, cierro mis labios, por eso se dice que es bilabial, porque estoy utilizando mis dos labios y sale aire por mi nariz al mismo tiempo. Si me tapo la nariz, ya no puede salir aire y no se produce ningún sonido. Y en el caso de la N, pasa exactamente lo mismo, solamente que en lugar de utilizar mis labios, utilizo mi lengua con la parte de adelante del paladar para bloquear el paso del aire y que salga por la nariz. Ahora bien, estos fonemas nasales o consonantes nasales tienen equivalentes, digamos, no nasales. No son exactamente equivalentes, pero tienen cosas en común, que son, por ejemplo, la B y la D, que tienen en común con las nasales, pues que se bloquea el paso del aire, la B, con los labios, B, B. Exactamente igual con la N, pero no sale aire por la nariz. Y la D, 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 es exactamente como la N, pero no sale aire por la nariz. Son sonidos orales, totalmente orales. ¿Por qué? Porque no sale aire por la nariz, sale únicamente por la boca. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque en el disde tenemos otra nasal que no existe en el español y que se produce redondeando los labios. Guá, 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 de forma muy parecida a la U. Cuando decimos la U, ¿cuál es la característica que distingue este sonido? Se acercan mis labios entre sí, pero no se alcanzan a cerrar. Simplemente se acercan, ¿no? ¿Y qué otra característica tiene la U? Mis labios están totalmente redondeados, ¿no? Ahora, ahora si quisiera pronunciar una U, pero que salga aire por mi nariz, uá, uá. Este sonido lo encontramos en el disde en palabras como muaya, muaya, muaya nanay, hace mucho calor, o muaya nachich, hace mucho frío. Y en la propuesta de alfabeto se había sugerido escribirlo mediante NW, muaya, muaya. No es guaya, tampoco es naya, ni maya, es guaya, redondeando los labios. Ahora si recuerdan lo que les comenté sobre el dígrafo, esta secuencia de letras NW también sería considerada como un dígrafo, como dos letras que están representando un solo sonido, que igual de forma icónica tenemos la N para representar el componente nasal de este sonido y tenemos la W para representar
el redondeamiento de los labios. Este fonema o este sonido también lo tenemos en otras palabras, como por ejemplo grac. No estoy escribiendo el tono, simplemente los segmentos. Grac, lagartija. Grac. No es grac ni grac, es grac con este segmento nasal labializado al principio. Otra palabra, chach, iguana, bis o buis, sol, bis. No es bis, no, se tiene que redondear los labios como con la U, wis. Ahora, ¿por qué decidimos escoger la W y no la U, por ejemplo, para escribir este fonema? Porque si escogiéramos la U, podríamos causar confusión con la U normal en palabras como una mujer. Si escribiéramos muaya o ungrac con la U, ya no habría manera de distinguir si nos referimos a la nasal labializada o nos referimos a una auténtica secuencia de U y N, como en una, en donde tenemos la U, el mismo fonema que tenemos en ushin, por ejemplo, noche. Y es por eso que decidimos emplear la W y exclusivamente la W para este fonema nasal labializado. Bueno, una inquietud que creo que les podría surgir es por qué se escribe o por qué estoy escribiendo en el primer caso primero la N y luego la W, y en el segundo, en ungrac, está primero la W y luego la N, y al final está primero la W y luego la N. Bueno, si ya han visto mi tesis, originalmente proponía escribir este fonema siempre con la misma secuencia de letras, W y N, porque supuestamente lo ideal es que un fonema se represente siempre de forma regular, siempre con el mismo letra o con el mismo dígrafo. Sin embargo, por comentarios que he recibido de los hablantes de Dice, he optado por representarlo de esta forma, que es como más fácil para ellos para pronunciarlo, para leerlo, y pues es lo que se conoce como una escritura más o una representación más superficial de cómo es que se debe pronunciar este fonema en cada una de las palabras, o cómo puede ser más fácil de leer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sol, bis, se redondean mis labios, pero sí se alcanzan a cerrar, como en la M, bis, bis. Están cerrados y al mismo tiempo redondeados, ¿no? Es por eso que se utiliza WM. Aunque realmente lo cerrado de los labios es, digamos, un rasgo de la B que está después de la nasal, y se lo está contagiando a la nasal labializada, es lo que se conoce como asimilación. Y la escritura alfabética está representando eso, y de alguna manera puede ayudar a los principiantes, a los aprendices de Dice, cómo se deben pronunciar estas palabras. Y lo que deben recordar siempre es que la letra W, en esta propuesta de alfabeto, está reservada exclusivamente para este fonema, no se utiliza para ningún otro, no se utiliza para la WA, que esa la escribimos
mediante la U, por ejemplo en watt, lejos, o una mujer. Y el hecho de que reservemos la W para este fonema exclusivamente hace que ya no haya confusión, pese a que haya tantas maneras distintas de representarlo. Bueno, lo que ahora les quería hablar es sobre dos fonemas o dos sonidos que he visto que causan confusión en los que están aprendiendo desde, digamos, en los principiantes, que son la Y y la doble L. Estos dos sonidos en español son exactamente el mismo, o en la escritura del español representan exactamente el mismo fonema, al menos aquí en el español de México. Y es por eso que pues luego existen las faltas de ortografía, ¿no? Porque quizás algunas veces en el pasado, hace muchos años, ustedes saben que las lenguas cambian, el español antiguo no se pronunciaba de la misma forma que el de ahora, y hace muchos años pues estas letras representaban diferentes sonidos, y hoy en día el español cambió y llegaron a sonar exactamente igual, pero lo seguimos escribiendo diferente por la tradición tan conservadora de escritura del español. Pero en la escritura del disde, estas dos letras sí representan dos sonidos distintos. La Y es como la de yak, árbol, el primer sonido de yak. Y la doble L sería como el primer sonido de Y, pitaya. Ahora, la diferencia más grande entre estos sonidos es que el de la Y, el de yak, es lo que se conoce como un sonido aproximante. ¿Qué quiere decir aproximante? Que mi lengua se va a acercar mucho a mi paladar, pero no lo va a tocar. No se va a tocar nada dentro de mi boca, dentro de mi aparato fonador. Simplemente se va a aproximar mucho. Por eso de ahí viene el término aproximante. Yak, yak. Muy parecido a cómo se produce la I, la vocal. Mientras que el de Y, el primer sonido de Y, cuando produzco ese sonido, sí hay un contacto de mi lengua con la parte media, digamos, del paladar. Y, sí alcanza a tocar. De hecho, este sonido, la lengua está tocando exactamente en el mismo punto que cuando produzco la H. Por ejemplo, en chi, Lucía, chi, la lengua está tocando exactamente en el mismo lugar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sonido de Y y el sonido de chi? La diferencia es lo que se conoce como sordo sonoro. ¿Qué quiere decir que un sonido es sonoro en fonética? ¿No? Porque quizás en otro contexto se refiere a otra cosa, ¿no? Pero específicamente como término lingüístico, sonoro se refiere a que están vibrando mis cuerdas vocales, ¿no? Como cuando digo si me toco aquí, siento que están vibrando mis cuerdas vocales, ¿no? Ahora, en el caso de las consonantes, hay algunas consonantes que son sordas, o sea que durante un periodo breve de tiempo, mientras pronuncio esa consonante, dejan de vibrar mis cuerdas vocales. Y hay otras consonantes, como la de Y, pitaya, en la que mis cuerdas vocales continúan vibrando, ¿no? Y, y en cambio con chi, chi, mis cuerdas vocales dejan de vibrar y no vuelven a vibrar hasta que empiezo a pronunciar la I, la vocal, ¿no? Esa sería la diferencia entre esos sonidos, al menos en esa posición de
principio de palabra, porque la cosa se complica. La cosa se complica cuando tenemos ese sonido al final de una palabra, ¿sí? En palabras como... No voy a escribir el tono, simplemente los segmentos. Sapo, mbech, y sopilote, mbech. Ahí están los mismos dos fonemas de doble L y che, pero al final de palabra. Y al final de palabra no suenan igual que al principio de palabra. Es lo que se conoce como alófonos en lingüística. Dependiendo de la posición en la que aparezca un fonema o un sonido, van a sonar distinto. En este caso, a final de palabra, los dos sonidos son sordos. Dejan de vibrar mis cuerdas vocales y los dos se escuchan como la che del español, ¿no? Bech, bech. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? Es por esta característica de que se ensordece al sonido al final de la palabra, que si ustedes ven el manual para el rescate de la lengua materna zapoteco, ¿cómo venía escrita esta palabra? Venía escrita así. ¿Por qué? Pues porque se estaban dando cuenta que suena como la che del español, ¿no? Bech, pero no es igual que la che de sopilote, bech. Entonces, escribían la doble L y le agregaban la che como para representar de alguna forma que eso estaba sonando igual que la che del español. Sin embargo, aquí tenemos ¿cuántas letras para representar un solo sonido? 1, 2, 3, 4. 4 letras para representar un solo sonido. Parece algo exagerado, ¿no? Utilizar 4 letras para un solo sonido, cuando podríamos estar utilizando solamente la doble L, y recordar que cuando la doble L aparece a final de palabra, va a sonar como la che, bech. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos fonemas? Si los dos suenan como che. Y otra vez, es el español el que nos está jugando una mala pasada, porque nosotros como hablantes de español los escuchamos los dos como che, pero no son como che. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Este es débil, este es fuerte. Que bueno, la terminología lingüística les dice lenis y fortis, pero es exactamente lo mismo, solo que en latín, ¿no? Fuerte y débil. Deep, sau, en dice. Esa es la verdadera y la única diferencia entre estos sonidos. El de mbech es como un H pero débil, mbech, y el de sopilote, mbech, mbech, es más fuerte. La diferencia entre sordo y sonoro que les expliqué hace rato solamente existe cuando estos fonemas están al principio de una palabra y también cuando están en medio de dos vocales. Solamente se ensordecen cuando están al final de una palabra, y cuando están al final de una palabra, lo único, lo que los distingue, lo más esencial, pues es su característica fuerte y débil. Bueno, otra cosa que también he visto que sucede es que confunden este fonema, la Y de pitaya Y, con la sha. Por ejemplo, 7 se dice gach, gach, con el mismo fonema de sapo, bech. Y cómo se dice tartamudo, gash, gash, es otro sonido distinto, ¿no?
¿Qué es lo que caracteriza este sonido? Bueno, después les voy a hablar más sobre este. Es una fricativa, que es un sonido que podemos prolongar indefinidamente como shh, shh, mientras que este ch, 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 gacha, es como la che. Es un sonido que se tocan la lengua con el paladar y se produce un silencio durante un tiempo, ch, y es en el momento en el que se separan, ch, que se produce el sonido. Es lo que se conoce como una africada. Otro par de palabras en las que encontramos estos fonemas es, por ejemplo, pueblo, el gech, tiene otro tono, pero el gech, otra vez, a final de palabra suena como la che, pero más suave, a diferencia de espina, como es la che de espina, gech, gech es más fuerte que la del gech, ¿sí? Bueno, ahora les voy a hablar sobre la fricativa sha, como la de shik, jícara. Si ustedes ven el manual para el rescate de la lengua Dizé, en ese texto aparecen siempre escrita como XH. Este fonema siempre aparece escrito como XH. Ahora hay algunas personas que he visto que escriben este fonema como SH. Ahora bien, ¿de dónde viene esta forma de escribirlo como SH? Viene del inglés. Así es como se escribe en el inglés y es exactamente el mismo sonido que no existe en el español. Sin embargo, este sonido en realidad sí existía en el español antiguo, en el español que hablaban los primeros españoles que llegaron a México. Ellos lo tenían en palabras como, por ejemplo, naranja. Ellos decían naranja y ellos escribían este sonido con la X. Y de ahí es de donde viene la tradición de escritura de muchas lenguas indígenas, como el náhuatl y otras variantes de zapoteco, de representar este fonema o este sonido mediante la X. Y en la propuesta de alfabeto que yo estoy presentando, propongo que escribamos este fonema con una X. ¿Sí? No es necesario utilizar la H. De hecho, vamos a utilizar la XH para otro fonema distinto, para evitar confusión. La X es la que utilizamos para chic, jícara, shiak, nieto, como shiakna, mi nieto, viash, aguacate. También es el primer sonido, por ejemplo, cuando decimos una palabra poseída. Shtarena, mi tarea. Es el mismo fonema, la sha. Ahora lo que les comentaba que esta escritura de la X viene del español antiguo. Ahora, ¿recuerdan lo que les decía de que las lenguas cambian a lo largo del tiempo? En el español antiguo teníamos este sonido de sha, que después cambió y pasó a convertirse en la ja, en la j, en palabras como naranja, que ahora decimos naranja, ¿no? ¿Cómo se dice naranja en Dizé? Naranj. En esta palabra quedó grabado de alguna forma la pronunciación del español antiguo o la pronunciación de los primeros españoles que llegaron a México y los antiguos zapotecos de aquel entonces tomaron prestada esta palabra de español antiguo y la adaptaron a su lengua y hasta la fecha se conserva este sonido del español antiguo en el Dizé actual, en la palabra naranj.
Y ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar la X sobre utilizar la SH? Pues en realidad no hay ninguna ventaja, simplemente es por un acuerdo o por decisión de querer escribirlo de una u otra forma. Si la X pues simplemente viene de esta tradición de escritura desde el español antiguo, y que es una tradición de escritura que mantienen muchas lenguas indígenas en la actualidad, incluyendo otras variantes de zapoteco, el náhuatl. Y la SH pues es a lo mejor más fácil para algunas personas que están acostumbradas a la escritura del inglés, por ejemplo. Es una cuestión de acuerdo, de cuál les parece más fácil, o cuál les gusta más, simplemente. La única cuestión es que hay que ser consistentes, ¿no? Si vamos a escribir con SH, vamos a escribir siempre con SH, no vamos a mezclarlas. Y si vamos a utilizar la X, vamos a utilizar la X solita, no vamos a revolver la X con la XH, porque como les voy a explicar adelante, la XH tiene otra función en la escritura. Bueno, ahora sí les voy a explicar para qué sirve la XH y también la Z. Ahora, ¿recuerdan lo que les dije de que las lenguas cambian? Como el español antiguo, que no sonaba, no se pronunciaba igual que el español actual. Bueno, algo que sabemos ahora los lingüistas es que cuando las lenguas cambian, cambian de golpe, cambian de una generación a otra. Es decir, que los papás pronunciaban las palabras de una forma y la siguiente generación, todos los demás hablantes de la siguiente generación, pueden pronunciar esas palabras de forma distinta. Se entienden entre sí las personas de la primera y de la siguiente generación, pero no pronuncian las palabras exactamente igual. Y eso es algo que sucedió con el Disde. La generación de personas que actualmente tienen 75 años en adelante, es decir, los hablantes más mayores de la comunidad, algunas palabras las pronuncian de una forma que hablantes un poco más jóvenes, digamos menores de 70 años, las pronuncian de forma distinta. Y en la propuesta de escritura que hacemos, proponemos escribir o representar las palabras como las pronuncian las personas más grandes, las de mayores de 75 años. Ahora, ¿por qué tomamos esta decisión? Porque al elaborar un documento como podría ser un diccionario o un texto para documentar la lengua, seguimos un criterio de exhaustividad, de representar todo lo que están pronunciando o todas las distinciones que hacen estas personas. Ahora es importante que sepan que estos fonemas a lo mejor no los van a distinguir, o no es necesario que se los aprendan o que utilicen estas letras, ya que estas letras solamente sirven para representar los fonemas o sonidos que pronuncian las personas mayores. Es importante documentar estos fonemas al momento de documentar la lengua, y que aparezca en el diccionario cómo pronuncian las personas mayores y también cómo pronuncian los jóvenes, para llevar un registro exhaustivo de la lengua. Pero no es necesario que los escriban en su escritura práctica del día a día. Es importante que sepan cómo pronunciaban las personas de antes o las personas más grandes, pero no es algo práctico que tengan que escribirlo ustedes. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Temblor, ru, ru, que es otro sonido distinto del que hay, por ejemplo, en cachete. Shak, shak, shak. La diferencia está en que la XH está representando un sonido sonoro, o sea,
que están vibrando mis cuerdas vocales. Mientras que la X solita está representando un sonido sordo. Shak, shak. Ahora, ¿cómo pronuncian estas palabras los hablantes más jóvenes? Shu. Los pronuncian sordos los dos. O por ejemplo, cebolla. Los hablantes mayores, ¿cómo pronuncian? Rich, rich, sonoro. Y los hablantes jóvenes, ¿cómo pronuncian esta palabra? Algunos pronuncian shich, shich, con la X, con el sonido de la X normal, con el sonido sordo, y otros lo pronuncian sich, sich, con otro fonema. ¿Recuerdan lo que les decía de la variación? Que algunas personas pronuncian de una forma y otras de otra. Aquí tenemos otro ejemplo de variación. Ahora la Z. La Z también representa un sonido sonoro. Zzz, zzz, están vibrando mis cuerdas vocales. A diferencia de la S, que simplemente es un ruido de fricción que hago con mi lengua, sin que vibren mis cuerdas vocales. Ahora, ¿qué palabras tienen este sonido? Z, Z, día, Z, que es como lo pronuncian los mayores de 75 años. ¿Cómo lo pronuncian los jóvenes? C, C, con el sonido sordo. Y, por ejemplo, ahora no es que los mayores pronuncien todas las palabras que los jóvenes pronuncian con S, las pronuncian con Z, no. Por ejemplo, pasle, se, se. Esta palabra la pronuncian con el sonido sordo todos los hablantes, tanto los mayores como los más jóvenes. Se, se. Por lo que siempre la vamos a ver escrita con S. Y ahora un caso más extremo del cambio, la palabra que es para señora, bueno, lo voy a escribir sin tonos. Ros, 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 es como lo pronuncian las personas mayores, pero como lo pronuncian las personas jóvenes que no tienen estos sonidos. Ros, o sos, sos. De las dos formas está documentado que se pronuncia esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en una generación teníamos este sonido, la que en términos técnicos es una fricativa retrofleja sonora. ¿Por qué retrofleja? Porque mi lengua está como haciéndose como taquito, como cuando pronuncio la letra R, solo que es fricativa, porque está produciendo un ruido de fricción, mientras que la R decimos que es vibrante porque está haciendo esto. La R este sonido es fricativo y es sonoro porque están vibrando mis cuerdas vocales. Ahora, ¿qué sucedió con este sonido al pasar de una generación a otra? Que este sonido se dejó de pronunciar y las palabras que tenían este sonido en la siguiente generación, algunas cambiaron
y se empezaron a pronunciar con S, con la S, y otras se empezaron a pronunciar con la sh, con la misma, digamos, es el mismo sonido exactamente, pero su versión sorda. Y existe esta variación. Algunos hablantes las van a pronunciar con S y algunos hablantes las van a pronunciar con sh. Y no es que esté mal pronunciarlo de una forma u otra, simplemente es algo natural que existe variación, que existen estos cambios en las lenguas del mundo. Y pensar que algo está bien dicho o está mal dicho, les recuerdo, esa es una idea que viene desde el español, que tiene pensar que alguien habla mal o habla bien, es simplemente prejuicios que vienen de la idiosincrasia del español y que han dado lugar a discriminación hacia personas que hablan diferente de nosotros. Y nosotros no queremos eso para el DISD, nosotros queremos documentar todo lo que se escucha, todo lo que se dice, con un criterio de exhaustividad y con una actitud de curiosidad y no de normatividad, digamos, de corrección, de corregir al otro, sino con una actitud más como de curiosidad, de aprender. ¿Por qué? Si lo está diciendo diferente de como yo lo digo, ¿por qué? ¿Por qué lo dice distinto, no? ¿Cómo lo dice él? ¿Cómo lo dice ella? ¿Cómo lo dicen las personas más grandes? ¿Y por qué se dieron estos cambios? Son cosas muy interesantes que estudiamos en la lingüística y espero poder transmitirles esta actitud de curiosidad y no de hipercorrección hacia su lengua, ¿no? Tener este tipo de variación o este tipo de cambios en una lengua, poder observarlos, documentarlos en tiempo real, digamos, es algo único, es algo que no siempre sucede, porque como les digo, los cambios lingüísticos se dan de una generación a otra y no siempre tenemos oportunidad de documentarlos, de observarlos. Entonces, ya saben, cuando vean escrito esta XH, eso representa el fonema que pronunciaban las personas mayores, el r, y que no necesariamente van a pronunciar ustedes si son hablantes de DISD. Y no tienen que preocuparse por escribir estos fonemas si ustedes no los utilizan o no los reconocen en su manera de hablar. Ustedes escriban como ustedes hablan. Bueno, aquí lo que hice fue escribir todititas las consonantes que usamos para escribir en el DISD, que utilizamos para escribir palabras nativas, digamos, palabras que no vienen del español. Las que puse entre paréntesis, la Z y la XH, son las consonantes que, como les decía, solamente utilizan los mayores de 75 años. Y que si ustedes no son mayores de 75 años, no se sientan obligados a usarlas. Solo sepan que cuando yo las escribo, es lo que representan, sonidos que solo producen los mayores de 75 años y que los escribimos simplemente por documentar el DISD, por tener un registro exhaustivo de todo lo que existe en el DISD en todas las generaciones. Ahora esta manera de escribir las consonantes, bueno, en especial las de acá, ustedes recuerdan lo que les conté de que la diferencia entre la ch de chi, Lucía, y la doble L, la de ji, pitaya, la diferencia entre esas dos es que una es fuerte y otra es débil. Pues si se fijan, todas las consonantes oclusivas que están hasta la izquierda, todas tienen su par fuerte y débil, o fortis lenis, como les llamamos. ¿A qué me refiero con oclusivas? Que lo que tienen en común estas consonantes es que obstruyen completamente el paso del aire, no dejan pasar el aire por un instante,
si ustedes lo ven en un espectrograma, en esta gráfica que usamos los lingüistas para visualizar los sonidos, en todas ellas se produce un breve instante de silencio y que después se libera y se vuelve a producir sonido. Después, de este lado, tenemos las que se conocen como fricativas. Se llaman fricativas porque generan ruido de fricción, ¿no? Primero está la J en palabras como jia o jua, sejia, ese día. Luego está la S, la S, la X que representa sh, que es el mismo sonido o el mismo fonema que algunas personas escriben como SH. Es exactamente el mismo. Y por último, la F, que está en algunas palabras como fua, dak fua, la fua. Y también en préstamos del español. Ahora quieren un dato curioso sobre la F. Casi ninguna lengua originaria de México emplea la F. La única lengua que la emplea de forma muy productiva, es decir, que tiene muchísimas palabras que tienen F, es el chontal de Oaxaca. Y ustedes saben que el chontal, pues es una lengua vecina del zapoteco de San Bartolo Yatepec. Aunque históricamente han sido pueblos enemigos, se han prestado palabras entre sí los dos pueblos y probablemente también sonidos. Una palabra del disdé que viene del chontal es la palabra colibrí, njing, que viene de Cancini. Es un préstamo muy antiguo y pues parece difícil encontrar la similitud entre Cancini y njing. Sin embargo, sabemos que es un préstamo porque otras lenguas zapotecas tienen otra palabra muy distinta para decir colibrí. Y bueno, lo último que quería decirles respecto a las consonantes es que si quieren escucharlas de la voz de hablantes de zapoteco de San Bartolo Yotepec, hay un video sobre consonantes en el disde en donde pueden escuchar todititas las consonantes que escribí aquí, excepto la F y la J, porque son lo que llamamos fonemas marginales, o sea que son sonidos que existen en muy poquititas palabras. Pueden escuchar todos los demás fonemas, incluidos la Z y la XH. Voy a poner el link en la descripción del video para que lo puedan consultar. Bueno, ahora voy a hablar de algo que sé que a muchos les inquieta mucho, por alguna razón, que es la G, la letra G, cuando aparece antes de una E o una I. Ustedes saben que en español, cuando escribimos esto debe sonar como G en español, como el mismo sonido de la J. Aunque esta es una regla, digamos, de la ortografía exclusivamente del español. Si ustedes aprenden cualquier otra lengua, se van a encontrar con distintas reglas de ortografía. Y las reglas de ortografía de cada lengua, pues provienen de su tradición de escritura, tienen que ver con cómo ha ido cambiando los sonidos de la lengua y a lo largo de la historia, pero la escritura de alguna forma se va quedando atrás, se va manteniendo la forma en la que se escribía antes de que cambiara la lengua, y eso da resultado a pues algunas formas curiosas de escribir que son inconsistentes si nos ponemos a analizarlas, ¿no? Por ejemplo, el sonido ga del español, ga, ge,
gui, go, gu. Si nos podemos analizarlo, pues en realidad tenemos dos maneras de escribir el sonido ga en español, ¿no? Si está ante a o u, utilizamos una sola letra, y si está ante u, e i, utilizamos una digrafia. Y si queremos representar el sonido gue o gui, tenemos que utilizar otro símbolo llamado diéresis encima de la u. Y todo esto es parte de las reglas de ortografía del español, ¿no? Que si nos ponemos a analizarlas ya objetivamente, pues es como una sobrecomplicación. ¿Por qué no podemos utilizar una sola letra para representar un solo fonema, ¿no? Eso parecería como una inquietud que podría tener un niño, ¿no? Que comete faltas de ortografía al escribir, y es completamente válido, ¿no? ¿Por qué no utilizar un símbolo por fonema? Que de hecho ese es uno de los principios que se siguen cuando elaboramos un alfabeto para representar a una lengua que no tiene alfabeto, es vamos a tratar de utilizar un símbolo, un carácter por fonema, y vamos a tratar de evitar todas estas complicaciones que tiene el español, por ejemplo, porque todas esas complicaciones a la larga, cuando empecemos a meter escritura de tonos o otros tipos de combinaciones de letras, pueden empezar a causar complicaciones, ¿no? Es por eso que en la propuesta de alfabeto que yo elaboro en mi tesis, propongo que este fonema, la ga, que, bueno, en términos técnicos, que es una oclusiva velar sonora. ¿Qué quiere decir esto? Oclusiva, que se bloquea por completo el paso del aire, que viene desde mi garganta hacia la boca. Velar, ¿por qué? Lo que está bloqueando el paso del aire, ka, 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 es el velo del paladar. Mi lengua tocando el velo del paladar, que es la parte más atrás del paladar, ¿no? La T, mi lengua está tocando la parte de adelante del paladar. La che, mi lengua está tocando la parte media del paladar, digamos, y en la K, mi lengua está tocando la parte de atrás del paladar. Ahora bien, yo propongo que se escriba este fonema siempre con la misma letra, sin utilizar la digrafia de gu del español, digamos, para no copiar ese defecto o esa cuestión de escritura, tradición de escritura del español. Pero si a ustedes les parece más fácil representarlo de esta forma, porque así lo han hecho siempre con el español, es perfectamente válido, no tiene nada de malo. De hecho, así es como se escribe en el zapoteco del Istmo, ¿no? En la tradición de escritura del zapoteco del Istmo, ellos mantienen esta costumbre que viene desde el español, ¿no? Solo que, bueno, en otras lenguas zapotecas, como variantes del Valle y de otros lugares, donde también tenemos este mismo fonema, se ha utilizado esta forma de escritura de ge, de representar ge, gi sin la u, y es perfectamente útil, es perfectamente válido, no tendría por qué causar mayor problema. Ahora, una cuestión parecida tenemos con la letra C, el sonido K del español. K. ¿Cuántas letras distintas tenemos para representar este sonido en español? Típicamente tenemos la C y tenemos la digrafia QU, que también es una digrafia, es decir, son dos letras para representar el mismo sonido. ¿Y cuál vamos a escoger, la C o la Q? Dependiendo también cuál es la vocal que viene después, ¿no? Es otra complicación de la escritura del español, que la tenemos como pues muy metida porque la venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo desde la infancia, ¿no? Nos las han inculcado mucho, pero no, eso, no por eso deja de ser una complicación. Es por eso que se propone, bueno, en la propuesta de alfabeto que elaboro, propongo que dejemos de lado estas dos letras y utilizamos solamente la K. La K es una letra que
originalmente viene del griego y también se utiliza en el español en algunos extranjerismos. Y la K, pues no tiene por qué causar confusión, se escribiría igual ante cualquier vocal, K, K, Ki, Ko, Ku, y se escribiría igual ante cualquier vocal, ¿no? No tendría por qué causar mayor confusión. Es por eso que en la propuesta de escritura que elaboro, si se fijan, nunca utilizo la letra C ni la letra Q. Utilizo siempre la K para evitar esta confusión. Pero de nuevo, si a ustedes les resulta más fácil utilizar la C o la Q, adelante, si es siempre y cuando se entiendan y siempre y cuando sean consistentes, ¿no? No revuelvan una forma de escribir con la otra. Si van a escribir utilizando ge, gi, siempre escriban de esa forma y no sean inconsistentes, o sea, no revuelvan el español con otra forma de escribir, traten de hacerlo siempre de la misma forma. Ahora, ¿qué desventajas reales podría tener estas digrafias del español, ya específicamente en el dis-de? Bueno, un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, nguillín o nguyin, que quiere decir chupamiel. Esta palabra yo la tengo documentada de dos formas. Es una palabra compuesta que la primera parte de la palabra viene de beber o chupar y la segunda parte es miel, yin. Ahora, si nosotros decidimos escribir como en el español, ngui, entonces, ¿qué pasaría aquí? Tendríamos que ponerle diéresis, ¿no? Para que suene como ngui y no se confunda con ngui, nguillín, no, es nguillín. Y ahí ya empezamos a agregar más complicación a la escritura, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quisiera escribir un acento sobre esa vocal para representar el tono, por ejemplo? Ya empezaría a complicarse más, ¿no? Cuando estamos tratando de escribir una lengua tonal y queremos o pretendemos representar el tono, se puede llegar a empezar a complicar mucho la escritura, ¿no? Especialmente si queremos utilizar acentos o símbolos encima de la vocal para representar el tono. Y una decisión que tomamos a conciencia muchas veces es no ponerle nada encima de la vocal, nada de diéresis, para no complicarnos más después con la escritura de los tonos. Así que bueno, esa es la razón por la cual decidimos escribir. Ahora viene esta palabra que vemos mucho, el getch, pueblo. ¿Cuál es la forma correcta? Eso lo deciden ustedes, pero si deciden escribir de esta forma, copiando la escritura del español, escríbanlo siempre de esa forma, y si deciden escribirlo de esta forma, escríbanlo siempre de esa forma, no los revuelvan. Ahora, ¿cuál de las dos formas es mejor? ¿Cuál de las dos formas elegir? Pues si nos basamos únicamente en criterios para elaboración de alfabetos, esta forma sería más sencilla, más consistente, pero esta forma también es perfectamente válida, ¿no? Y ustedes son los que van a decidir a la larga cuál les gusta más, cuál prefieren, cuál se les hace más práctica, y en algún momento vamos a retomar esta discusión cuando tengamos que elegir cómo vamos a escribir las palabras en el diccionario. Vamos a consultarlos y se va a decidir cuál forma prefieren, ¿no? Si yo tuviera que elegir una, elegiría esta, pues simplemente por la simpleza, por no copiar el defecto de escritura del español y para evitar más problemas a la larga.
pero sí deciden que prefieren esta forma porque se les hace más fácil, porque pues, deciden copiar esta tradición de escritura del español, es perfectamente válido, no tiene nada de malo. Bueno, y una última cosa respecto a la tradición de escritura del español. En la tradición de escritura del español tenemos esta letra que es completamente sorda. En el español antiguo, hace muchos años, esta letra sí sonaba como ja, ja, pero en la actualidad ya no se usa, es completamente sorda. En el Manual para el Rescate de la Lengua Materna Zapoteco se utiliza esta letra en palabras como, por ejemplo, lejos, what, what. Quizás copiando la escritura del español, ¿no? Pero realmente no tiene caso copiar una letra que no suena, que no tiene ninguna función práctica. Bueno, si ustedes deciden copiar algo de la tradición de escritura del español, es perfectamente válido, pero en este caso estamos copiando una letra que no tiene absolutamente ningún sonido, ninguna función más que pues ser parte de la tradición de escritura del español. Aquí sí no le veo ninguna ventaja, la verdad, copiar esta letra, cuando podemos escribir esta palabra perfectamente bien sin utilizarla, ¿no? What. Este mismo fonema, la wa, que lo encontramos en otras palabras como una, mujer, una, o noche, ushin, ushin. Y si lo escribimos simplemente con la u, es mucho más sencillo, va a causar menos confusión a la larga, y por eso mi recomendación sería no utilizar la H sorda del español en la escritura del disde. Si de todos los defectos que tiene la tradición de escritura del español, este yo diría es el defecto más grande, ¿no? La letra que no tiene ninguna función o no tiene ningún sonido. No copiemos el defecto más grande del español, por favor. Ahora les voy a hablar sobre los tonos en el disde, que como ustedes sabrán, el disde es una lengua tonal. ¿Qué quiere decir que sea tonal? Que el tono o la frecuencia fundamental, más específicamente, se emplea para diferenciar palabras entre sí. En el español también empleamos el tono, pero no lo empleamos para diferenciar palabras entre sí, lo empleamos para diferenciar tipos de frases, como por ejemplo cuando yo digo en español, ¿ya hiciste la tarea? ¿O qué tal si digo, ¿ya hiciste la tarea? ¿Sí? En ese caso el tono me está sirviendo para diferenciar una pregunta de una afirmación, y el tono digamos que está abarcando la frase completa. En el caso de una lengua tonal, el tono no se usa para diferenciar una pregunta de una afirmación, pero se usa para diferenciar una palabra de otra. En el disde tenemos un inventario de 3 tonos únicamente: alto, bajo y ascendente. El tono alto sería como el de beach, gato, tiush, saludo, gu, camote. El tono bajo sería como el de gis, cabello, lgech, pueblo, get, tortilla. Y el tono ascendente sería como el de nech, gente, mdak, muchacho, ube, vapor, dob, maguey. Ahora, cuando ustedes escriben en la escritura alfabética, no es necesario, no es indispensable que escriban los tonos. La escritura de los tonos es más que nada para los principiantes, para que aprendan a identificar los tonos y empezar a pronunciarlos. Para ellos es importante verlos escritos, porque eso les da conciencia sobre qué palabra lleva qué tono, ¿no? Para una persona que ya es hablante de disde, que lo aprendió desde niño,
no es necesario escribir los tonos porque él ya sabe o ella ya sabe qué tono debe llevar cada palabra, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a escribir los tonos? La escritura alfabética de tonos que les voy a presentar y la que pongo en mi tesis, no la inventé yo, ni la inventó ningún lingüista. La creó el licenciado Fausto Jiménez Cirilo, él es hablante de Disdé, y la inventó con base en su propia intuición como hablante y en su conocimiento de música. Y es una forma de escritura que nos parece bastante intuitiva y fácil de usar. Y ya que proviene de alguien de la comunidad de San Bartolo, de un hablante, pues, pues es bienvenida y y nos va a ser muy útil a todos. Ahora les voy a explicar, primero que nada, qué símbolos vamos a usar para escribir el tono y también para escribir más tarde la laringización. Para escribir el tono vamos a utilizar dos símbolos, para escribir el tono y la laringización. Uno es el acento agudo, que es exactamente el mismo que utilizamos para escribir el acento en el español, que es una raya que está, digamos, como apuntando hacia la derecha y que va encima de la vocal. El otro símbolo que vamos a usar y que no lo deben confundir con el acento es la comilla. La comilla es esta rayita que va después de la vocal. La comilla no la utilizamos en la escritura del español normalmente. Se utiliza en la del inglés, por ejemplo. En el inglés ellos no usan el acento agudo. Y utilizan la comilla, por ejemplo, cuando acortan una palabra. Nosotros vamos a estar utilizando estos dos símbolos para representar dos cosas distintas y por eso es importante que no los confundan, porque cada uno representa una cosa distinta. Ahora les voy a poner algunos ejemplos de palabras. Primero con tono alto. El tono alto lo vamos a escribir con acento agudo sobre la vocal, como por ejemplo id, año. Pitch, gato. Tiush, el saludo. Gu, camote. Y también go, ustedes. Ji, pitaya. Na, yo. Todas estas palabras tienen tono alto. Ahora unos ejemplos con tono bajo. El tono bajo lo vamos a escribir sin ponerle ningún acento a la vocal. Gis, cabello. Lgech, pueblo. Tap, el número 4. Yu, tierra. Entonces, ahora estamos utilizando, digamos, dos formas de escritura, con acento y sin acento. Con acento es tono alto, sin acento es tono bajo. Ahora, en el español nosotros empleamos el acento agudo para representar el acento en español. El acento en español tiene algunas cosas en común con el tono, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en español podemos diferenciar palabras como busco de busco. En busco el acento está en la primera sílaba y en busco el acento está sobre la segunda sílaba.
La diferencia entre el acento y el tono es que el acento recae sobre una sílaba y todas las palabras deben tener acento en alguna sílaba. No puede haber una palabra sin acento. Mientras que en una lengua tonal, todas las palabras deben tener un tono del inventario de tonos de la lengua. En este caso tenemos de este lado palabras con el tono bajo y de este lado palabras con el tono alto. No es que las palabras con tono bajo no tengan tono o no tengan algo ahí, porque no se escribe. Sí tienen un tono, el tono que tienen es el tono bajo. Ahora vamos a ver sobre el otro tono que tiene el disde, el tono ascendente. El tono ascendente en la propuesta del señor Fausto se escribe con una doble vocal. Y lo que está tratando de representar esta doble vocal es, en cierta forma, una secuencia de dos tonos, ¿no? Si recordamos, cuando escribimos una vocal sin tono, es el tono bajo, y cuando escribimos una vocal con el acento, es el tono alto. Y cuando las ponemos juntas, se hace una secuencia, por ejemplo aquí, e. Si tenemos esta secuencia dentro de una palabra, por ejemplo, nech, esta palabra tiene tono ascendente, nech. Ahora, esta escritura de doble vocal no significa que esta vocal sea larga. Eso no se debe confundir. Lo que está tratando de representar la doble vocal es el contorno del tono ascendente en este caso. No está tratando de representar que la vocal sea larga, como sí se usa en la escritura de otras lenguas. Otro ejemplo con tono ascendente, doop, maguey, también, doop. ¿Sí? Entonces, lo importante que deben recordar con la escritura de la doble vocal es que lo que está tratando de representar es que hay una secuencia ahí de dos tonos, o hay un contorno de dos tonos, ¿no? Empezamos con el tono bajo como el de tierra, yu, y terminamos con un tono alto como el de camote, gu. Otras palabras con tono ascendente, dak, muchacho, dak. V. Aquí en este caso, cuando tenemos el dígrafo de la vocal anterior baja, de la E, se nos presenta un problema sobre cómo escribir el tono, ¿no? Hay muchas posibles maneras de resolver este problema. Esta es una propuesta de poner el acento en la A, en la segunda vocal, pero si a ustedes se les ocurre una mejor solución, pues es bienvenida. Ahora, ¿cómo sabemos qué tono tiene cada palabra? Una manera que pueden usar es cuando no saben qué tono tiene una palabra y quieren escribir el tono, es compararlo con el tono de otras palabras que ustedes ya conocen y que están seguros qué tono tiene, ¿no? Por ejemplo, yo conozco el tono de camote, gu tiene tono alto. Yo conozco el tono de tierra, yu, tiene tono bajo. También conozco el tono de doop, maguey, tiene tono ascendente. Y quiero saber qué tono tiene masa, koof, ¿qué tono tiene? ¿Tendrá el mismo tono de camote? Gu, koof. ¿Tendrá el mismo tono de tierra? Yu, koof. ¿O tendrá el mismo tono de maguey? Doop, koof.
Esos dos se parecen, ¿no? Entonces lo voy a escribir. Ay. Como el de maguey. Esa es una posible manera. Hay otras formas que se pueden usar para tratar de reconocer el tono, pero a cada quien le puede funcionar algo distinto, ¿no? Aprender a reconocer el tono en una lengua tonal es algo que toma tiempo y no necesariamente se da de un día para otro. Es difícil incluso para los que son hablantes de lengua tonal. Así que si ustedes deciden que quieren aprender a escribir el tono, son hablantes y deciden que quieren aprender a escribir el tono, seguramente sí lo van a lograr, ¿sí? No se desesperen, pero tampoco lo van a lograr de un día para otro. Tómense su tiempo, practiquen y seguramente lo van a lograr. Si ustedes sienten que es muy difícil escribir el tono, si ustedes son hablantes, sienten que es demasiado difícil estar escribiendo el tono de todas las palabras en un texto, no se preocupen, ustedes anímense a escribir y que esto no sea un impedimento para que se animen a escribir. Si deciden no escribir el tono, no tiene nada de malo. En muchas lenguas zapotecas se decide no escribir el tono por la practicidad y porque tiene mayor prioridad la comunicación en el uso de la escritura y se decide no escribir el tono. Y es perfectamente válido. Ahora, si yo escribo el tono en todos los textos, es para los principiantes, es para que vean qué tono tiene cada palabra y sepan cómo se debe pronunciar, ¿no? No es que así es como se tenga que escribir. Bueno, y por último les voy a platicar algo de cómo es que se producen las diferencias de tono en nuestra garganta para que entiendan un poco mejor esto y también entiendan, si es que esto les interesa, puedan empezar a entender conceptos más avanzados. Bueno, si ustedes han visto cómo se producen distintos tonos en una guitarra, los tonos bajos o tonos graves se producen cuando la cuerda está más floja, cuando tiene poca tensión, vibra más lentamente, ¿no? Y para producir los tonos más agudos, ¿qué es lo que hacemos? Acortamos la cuerda, entonces queda más tensa y puede vibrar más rápidamente. Bueno, nosotros no tenemos cuerdas propiamente dicho en la garganta, lo que tenemos son dos cartílagos y los cartílagos más o menos están como en una posición así y cuando están en una posición neutra puede salir el aire a través de ellos y los hace vibrar. Ahora estos cartílagos pueden hacer un montón de cosas y una de las cosas que pueden hacer es regular la tensión, digamos, se ponen tensos o se ponen relajados, digamos. Cuando se ponen relajados es cuando producimos los tonos graves o tonos bajos, como y cuando se ponen muy tensos es cuando se producen los tonos agudos o tonos altos, ¿no? Como si ustedes tratan de hacer la voz muy muy aguda van a sentir mucha tensión aquí en sus cuerdas vocales, incluso les puede llegar a lastimar. Por eso decimos que en las lenguas tonales tenemos dos rasgos, tenso y no tenso o menos tenso. Más tenso es los tonos altos o tonos agudos y menos tenso son los tonos bajos o tonos graves. Y más y menos tenso son rasgos laríngeos porque son rasgos que conciernen a la laringe, no conciernen a la lengua ni a las demás partes del aparato fonador que están aquí arriba en nuestra boca, sino que concierne a la laringe exclusivamente. Y como vamos a ver más adelante, hay más rasgos y más cosas que conciernen a la laringe en el dis-D.
que es la laringización, o lo que el señor Fausto llama gutural o acento gutural. Se llama de muchas maneras, ¿no? También los lingüistas le decimos glotalización porque involucra a las cuerdas vocales, lo que hacen las cuerdas vocales, ¿no? Les voy a explicar un poco exactamente cómo funcionan las cuerdas vocales, ¿no? Las cuerdas vocales son dos cartílagos que tenemos en la garganta, que son las que vibran y producen pues el sonido de la voz, ¿no? Gracias a su vibración. Ahora, ¿qué es lo que hacen las cuerdas vocales que permite que el sonido se haga agudo o se haga grave, ¿no? Digamos que estas son las cuerdas vocales en su posición normal. Cuando se tensan, es cuando hacen un sonido más agudo, y cuando se relajan, es cuando hacen un sonido más grave, ¿no? Y así es como se regula el tono, digamos, de nuestra voz. Pero aparte de esta tensión que permite hacer sonidos agudos y graves, las cuerdas vocales pueden hacer otra cosa, que es abrirse y cerrarse, ¿no? Cuando están en una posición neutra, digamos, que es lo que se conoce como voz modal, es cuando pueden vibrar de la forma más óptima, y es como están normalmente cuando nosotros estamos hablando, ¿no? Ahora, si se abren un poco más, ya dejan de vibrar, ¿no? Dejan de vibrar y permiten que salga libremente el aire, ¿no? Es lo que se conoce como glotis extendida. Ahora, si por el contrario se empiezan a cerrar, ya impiden el paso del aire completamente, ¿no? Es lo que llamamos glotis constreñida o cierre glotal, ¿no? Que si yo pronuncio algo como a, 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 ¿qué es lo que está haciendo mi glotis? Está haciendo esto. A, 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 a. Se abre y se cierra, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero exactamente cuando uso el término laringización, ¿no? La laringe. Hay un punto intermedio entre el punto neutro, digamos, el de la voz modal, y el cierre total. Hay un punto intermedio que si lo escuchamos se oiría así. Eso es lo que llamamos voz laringizada. Hay algo que los lingüistas denominan complejidad laríngea. ¿Qué quiere decir complejidad laríngea? Es algo que tienen, no todas, pero muchas lenguas otomangues, incluyendo el Dizdé, el zapoteco de San Bartolo Yautepec, y quiere decir que emplea tanto la tensión, es decir, los tonos, la tensión en la laringe, y la apertura o cierre de las cuerdas vocales. Emplea también la laringización o glotalización, emplea las dos cosas y simultáneamente, o sea que tenemos las dos cosas simultáneamente en la lengua, ¿no? A lo mejor el Dizdé, el zapoteco de San Bartolo Yautepec, es una lengua que no tiene tantísimos tonos como el triqui o el chinanteco, solamente tiene 2 niveles tonales, pero tenemos además esta complejidad laríngea, que es algo que hace muy rica y muy interesante a esta lengua. Vamos a ver algunos ejemplos. El número 9, ge, y peña, ge. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Ge, 9, ge. ¿Sí? Si ustedes pudieran ver mis cuerdas vocales,
cuando pronuncio el número 9, harían algo así. Ge, ge. Y con Peña, ge, ge. ¿Sí? Las dos palabras, si recordamos lo que dije de los tonos, las dos palabras tienen tono bajo, pero 9 está glotalizado, tiene que es lo que represento con la comilla, que no confundamos la comilla con el acento, mientras que Peña tiene tono bajo también, pero no tiene la comilla, no tiene laringización. Vamos a ver otro ejemplo, también con tono bajo. Gech, gech. Y si lo pongo sin comilla, gech, gech, gech. Papel, gech. Espina, gech. ¿Sí? Aquí a lo mejor es un poco más difícil de percibir porque está la consonante al final, pero es exactamente lo mismo. Las dos palabras tienen tono bajo y gech tiene la laringización. Gech. Y papel no tiene, es gech, gech. Ahora vamos a ver, con el tono alto también puede haber laringización, ¿sí? Palabras como frijol, da, da, da. ¿Qué está haciendo mi laringe ahí? Se pone más tensa porque es el tono alto y da, da. Se cierra, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, con manteca, de. Esta palabra no tiene laringización, es voz modal, de, mientras que frijol, da, da. Con el tono ascendente también puede haber laringización, ¿no? Por ejemplo, chu, ¿quién? Chu. La Oaxaca, la tiene tono ascendente y también tiene laringización. La. Ahora fíjense cómo, por ejemplo, en frijol, da, da, tenemos tono alto, o sea, tenemos el acento agudo encima de la vocal y aparte tenemos la comilla, ¿no? Porque están las dos cosas ahí simultáneamente, el tono alto, la tensión en las cuerdas vocales y la laringización, el cierre de las cuerdas vocales. Están las dos cosas simultáneamente en esta vocal. Aquí en el ejemplo de Oaxaca, la laringización se escucha al final, ¿no? Y tenemos además el tono ascendente, a diferencia de chu, donde tenemos el tono ascendente, pero no tenemos la laringización al final. Ahora la cosa se va complicando más y más. Porque el dice además tiene dos tipos de laringización. Pero los dos tipos de laringización solamente existen en palabras que terminan en vocal. Bueno, por ahora vamos a ver solo palabras que terminan en vocal, como por ejemplo recántaro, ta pariente. ¿Y cómo suena cielo y va? ¿O cómo suena otra vez 9? Ge. Todas estas palabras que escribí tienen laringización, ¿sí? Pero las de la izquierda, que escribí con doble vocal,
tienen lo que en mi tesis llamo laringización de anclaje final, que también se ha llamado, por ejemplo, vocales largas cortadas, porque se escuchan más largas y la laringización se escucha al final, mientras que las otras también las llamamos rearticuladas o con laringización de anclaje medio, porque la laringización se escucha a la mitad de la palabra, digamos como que corta la palabra a la mitad, ¿no? En el caso de cántaro, se escucha la vocal larga y la laringización aparece al final, mientras que en ge, la laringización o el saltillo, como le quieran llamar, está partiendo la vocal justo a la mitad, ¿no? Ahora, para las personas que están aprendiendo el disde como segunda lengua, les va a resultar más difícil escuchar la laringización en estos casos, en las largas cortadas, y va a ser mucho más evidente en las que llamamos rearticuladas, o también les dicen laringización fuerte, porque se escucha más fuerte cuando, o es mucho más evidente cuando la laringización ocurre a la mitad de la vocal, ¿no? Y de hecho en otras lenguas zapotecas o en otras lenguas también, como el mije, por ejemplo, van a ver que esto se escribe así, como tratando de representar de forma más icónica, digamos, cómo la vocal está partida a la mitad, ¿no? Mientras que en este caso está representando de forma icónica que la vocal se escucha larga y se está partiendo justo al final. Si a ustedes les resulta más claro esto, adelante, escríbanlo así, utilícenlo de esa forma. De hecho, así es como lo escribimos en escritura fonética, con el símbolo del cierre glotal, que en el alfabeto fonético internacional es así, parecido a un signo de interrogación, pero sin el puntito. De hecho, así es como lo representamos, con dos vocales. Creemos que puede ser más fácil o más práctico escribir una sola vocal, pero si a ustedes les resulta más didáctico o más claro escribir la doble vocal, porque está representando que la vocal se está partiendo a la mitad, adelante, lo que es como se les haga más fácil representar esta distinción. Ahora, algo que debo aclarar es que esta distinción de dos tipos de laringización o dos tipos de anclaje de la laringización a la mitad de la vocal y al final de la vocal solamente existe cuando las vocales, las palabras terminan en vocal. En palabras que terminan en consonante, como por ejemplo león, bech, bech. No tenemos ninguna palabra que termine con consonante y que tenga laringización como el de estas palabras, de laringización débil o laringización de anclaje final. Cuando tenemos consonante al final de la palabra, siempre vamos a tener la laringización fuerte o la laringización de anclaje medio. Ahora, algo muy interesante que sucede en el disde y que sucede no en todas, quizás no en todas las lenguas zapotecas, es que la laringización también puede estar anclada en algunas consonantes que llamamos resonantes, ¿no? Que son la L, la M y la N. Ahora, ¿qué quiere decir que sean resonantes? Las vocales también son sonidos resonantes, que los sonidos resonantes son sonidos de las lenguas que permiten que vibren las cuerdas vocales y que salga el aire libremente o relativamente libremente, ¿no? Por ejemplo, la M, ya lo habíamos mencionado, se está obstruyendo el paso del aire por mi boca, pero el aire sale libremente por mi nariz y pueden vibrar mis cuerdas vocales. Igualmente con la N,
El aire mi boca, mi lengua está obstruyendo el paso del aire, pero el aire sale libremente por mi nariz. Y la L no es un sonido nasal porque no sale aire por la nariz. Es lo que se conoce como una lateral, porque mi lengua cuando produzco este sonido, mi lengua bloquea el paso del aire, pero deja pasar algo de aire por los extremos, por los dos lados. Digamos, solamente bloquea el paso del aire por en medio. Y sale no totalmente libre como con una vocal, pero sí permite el paso del aire y la vibración de las cuerdas vocales. Ahora hay algunas palabras en el dis-de en las que la laringización se puede anclar en estas consonantes, como por ejemplo tecolote, dam. ¿Qué está pasando ahí? Mis cuerdas vocales se están obstruyendo al momento de producir la M. No es dam, sino dam con la laringización en la última parte de la M y también con tono ascendente. Otra palabra, geluil. Instrumentos musicales, geluil. Ahora, ¿dónde está la laringización? En la L, geluil. Es otro ejemplo de la laringización anclándose en una consonante resonante, es decir, que es parecida a las vocales. Otro ejemplo es plato, gen, en este caso con tono bajo, gen. En este caso la laringización se está anclando o se está manifestando en la N, gen, gen. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos ejemplos? Que la consonante resonante, es decir, la M, la L o la N, está al final de la palabra, ¿sí? En la última posición. Nunca vamos a tener consonantes resonantes laringizadas en la primera consonante al inicio de una palabra. Eso no lo vamos a tener nunca en el dis-de. En otras lenguas a lo mejor sí, pero en este caso no. Bueno, eso es, creo, todo lo que quería compartirles sobre el alfabeto. Probablemente tengan muchas dudas. Por favor, díganme cuáles son sus dudas sobre el alfabeto. Puedo ampliar más información sobre algunos de los temas. Quise hacerlo con bastante información, pero al mismo tiempo breve para que no quedara demasiado largo el video. Pero si tienen dudas o hay algo de lo que quieren que hable con más detenimiento, puedo hacer otro video, puedo hacer los que sean necesarios para que quede claro cualquier concepto de escritura. Y por favor, no dejen de escribir en dis-de, no les dé miedo, no les dé miedo escribir. Y pues eso es todo por ahora. Kishgo, bingona.